Ahora vamos a estudiar cómo hacer control de congestión con la participación de la capa de red. El puerto de salida de un enrutador tiene capacidad finita. O sea, en el puerto de salida hay un buffer que tiene capacidad finita y en ese buffer, y bueno, usando ese buffer hay una cola donde se ponen los paquetes que tienen que salir por ese puerto de salida. Cuando llega a una línea de salida, un paquete que tiene un buffer lleno, ese paquete se va a perder. Y los paquetes perdidos necesitan ser retransmitidos. Por ejemplo, vimos en la capa de transporte que el host emisor hacía retransmisiones de paquetes. Si a un enrutador comienzan a llegar varios paquetes por puertos de entrada y todos esos paquetes necesitan la misma línea de salida, entonces los paquetes se van a acumular en una cola asociada a la línea de salida. Si no hay suficiente capacidad de buffer para almacenar todos esos paquetes, muchos de ellos se van a perder. Recordemos que cuando hay demasiado tráfico en una red, va a surgir la congestión y el desempeño de la red se va a degradar rápidamente. Lo que busca el control de congestión es asegurar que la subred sea capaz de transportar los paquetes de acuerdo con su capacidad. Los algoritmos de control de congestión que vimos en TCP tienen algunas limitaciones. Por ejemplo, una de ellas es que el host de destino demora demasiado en darse cuenta de la congestión. Por ejemplo, vimos que para enterarse de la congestión había mecanismos como expiración de temporizadores de retransmisiones o 3 confirmaciones de recepción duplicadas. Otra limitación es que los hosts solo se enteran de pérdida de paquetes y no pueden controlar qué paquetes se van a perder y cuáles no. Tenemos dos razones para estudiar control de congestión en la capa de red. Una de ellas es resolver los problemas o limitaciones de los protocolos de control de congestión de TCP estudiados, y otra es entender qué medidas pueden tomar los enrutadores tanto para identificar la congestión como para colaborar con la capa de transporte para un control de congestión más eficiente. Cuando uno quiere reducir la congestión, vienen dos tipos de soluciones a la cabeza. Una de ellas es aumentar los recursos de la subred, por ejemplo, aumentar poder de cómputo de los enrutadores o capacidad de buffer de los enrutadores, o aumentar cantidad de enrutadores, cosas por el estilo. Bueno, hay una discusión sobre esto en los complementos de control de congestión que acompaña a este video. Y otra de las soluciones es disminuir la carga en la subred, o sea, poner menos paquetes en la subred, o que la subred tenga que transportar menos paquetes. Y nosotros vamos a concentrarnos en la segunda opción en este video. Bueno, hay dos maneras de disminuir la carga en la subred. Una de ellas es la regulación del tráfico. Con esto nos referimos a que los hosts que están generando la congestión se enteren más rápido que con los protocolos de TCP de la congestión y reduzcan su tasa de transferencia. Y el otro tipo de solución es desprendimiento de carga, o sea que enrutadores descarten paquetes inteligentemente antes de que se saturen los buffers de las líneas de salida.
Vamos a estudiar entonces los siguientes asuntos. Primero, cómo identificar la congestión para que los enrutadores puedan tomar algunas medidas y colaborar con la capa de transporte en el control de congestión. Cómo regular el tráfico. En particular vamos a ver un protocolo llamado método de paquetes reguladores. Cómo desprenderse de carga. En particular vamos a estudiar un protocolo que se llama detección temprana aleatoria. Entonces ahora vemos cómo puede hacer un enrutador para identificar congestión en algún puerto de salida. Entonces la idea es que cada enrutador va a monitorear la longitud de la cola en una línea de salida, digamos. Entonces vamos a asociar a cada línea de salida una variable d que va a representar demora de la reciente de la cola en esta línea, y vamos a tomar periódicamente una muestra de la longitud de la cola instantánea en la línea. Esa muestra le llamamos S. Entonces vamos a estimar la demora reciente de la cola por esa línea de salida, tomando el D nuevo como una constante A por el D anterior, más 1 menos A por la longitud de cola instantánea de la línea. A es un valor que va a determinar la rapidez con que el enrutador olvida la historia reciente. La historia reciente tiene que ver con cómo fueron las longitudes de las colas de una línea recientemente. Tiene que ver con eso. Como ustedes ven, el D nuevo es una especie de promedio entre el D anterior y la que representa el D anterior y la longitud de cola instantánea de una línea. Hasta ahora vimos cómo estimar la duración de una línea de salida, la duración, digamos, reciente, la demora reciente de la cola de una línea de salida. Vimos cómo estimar ese valor D, pero no hablamos nada de cómo se hace para identificar la congestión. Bueno, para identificar la congestión se utiliza de que siempre que D rebasa un cierto umbral, la línea de salida entra a lo que se llama un estado de advertencia. Entonces, cuando llega un paquete a un enrutador, se va a mirar si su línea de salida está en un estado de advertencia. En ese caso, se va a tomar como que esa línea de salida está congestionada y el enrutador va a hacer alguna acción para colaborar en el tratamiento de esa congestión. Ahora pasamos a estudiar un poco más regulación de tráfico y el protocolo de paquetes reguladores en particular. Entonces, con regulación de tráfico nos referimos a que los emisores ajustan sus tasas de transferencia para enviar paquetes a la red de modo que la red pueda soportarlo. La congestión ya vimos que se da en los enrutadores y no en los hosts. La forma de que un host se entere de que hay congestión es que se le avise de la congestión. Bueno, y la forma de hacer eso es que una vez que un enrutador tiene una línea de salida en estado de advertencia, ese enrutador puede avisar a los hosts responsables de los paquetes que llegan a esa línea de salida de la congestión. Ahora pasamos a estudiar el protocolo de paquetes reguladores. La idea es que se van a usar paquetes reguladores si una línea de salida está en estado de advertencia. La idea es que el enrutador que tiene esa línea en estado de advertencia va a enviar un paquete regulador al host de origen proporcionándole el destino encontrado en el paquete. Bueno, hay que tener cuidado que un paquete que pasa por un enrutador en estado de advertencia
y por ende genera paquetes reguladores, cuando pase al siguiente enrutador en la ruta, ese paquete, el nuevo enrutador podría también estar en estado de advertencia y en ese caso generar también paquetes reguladores. Eso es innecesario, porque ya el enrutador anterior generó paquetes reguladores. O sea que no vale la pena generar paquetes reguladores en varios enrutadores a lo largo de una ruta. Basta con que el primer enrutador a lo largo de la ruta, que tiene línea de advertencia, genere paquete regulador. Entonces, para evitar que enrutadores a lo largo de la ruta generen más paquetes reguladores, el paquete original se le va a indicar en un bit del encabezado de que ya se generaron paquetes reguladores. Entonces, cuando un enrutador más adelante reciba ese paquete, y si ese enrutador está congestionado por la línea de salida a utilizar, se fija en el bit del encabezado y si está prendido, quiere decir que no hace falta generar paquetes reguladores. La función de un paquete regulador es pedirle al host de origen que reduzca en un porcentaje X el tráfico enviado al destino especificado en el paquete regulador. Entonces, cuando el host recibe el primer paquete regulador, que se refiere a un host de destino, el host de origen va a ignorar paquetes reguladores que se refieran a ese destino por un cierto intervalo de tiempo, llamémosle I. Entonces, una vez que ha expirado ese tiempo, el host va a escuchar por más paquetes reguladores durante un intervalo. Si llega un paquete regulador durante ese intervalo, entonces el host va a reducir más todavía el flujo de datos. Y nuevamente va a comenzar a ignorar paquetes reguladores por otro intervalo. Si no llega ningún paquete regulador durante el intervalo ahí, el host va a incrementar el flujo de transferencia. Pero bueno, no tan rápidamente que vaya a generar congestión de nuevo. Una implementación de paquetes reguladores se usó en Internet por los años 80, se llamaba Quench. No vamos a ver los detalles de ella, o sea, es una implementación de esto que acabamos de ver, pero es interesante saber que se ha usado, digamos, en la práctica. Ahora pasamos a estudiar desprendimiento de carga. Vimos hace un rato que cuando se satura una línea de salida de un enrutador, se van a perder paquetes indiscriminadamente que salgan por esa línea. Y nosotros queremos evitar la pérdida descontrolada de paquetes. Hay que preocuparse de esto porque no todos los paquetes son igual de importantes. Por eso es mejor controlar qué paquetes se descartan y cuáles no. Entonces, lo que queremos es descartar paquetes inteligentes antes que se ocupe todo el espacio de buffer de una línea de salida. Pero hacer esto cuando hay estado de advertencia en la línea de salida. Vemos ahora algunos criterios para escoger qué paquetes descartar. Uno de ellos es según el tipo de aplicación que se está usando. Aquí hay dos estrategias. Una se llama la estrategia Vino, que es descartar primero los paquetes más nuevos. La idea es que los paquetes viejos son más importantes. Un tipo de aplicación que cumple con esta propiedad es la que hace transferencia de archivos. Se supone que los paquetes de un archivo más viejo son más importantes que los paquetes más nuevos. Después otra estrategia se llama estrategia leche, que es lo contrario de la anterior. O sea que descartamos primero los paquetes más viejos. Por ejemplo, cuando se está haciendo envío de paquetes de video, de audio para un reproductor de video o de audio,
son más importantes los paquetes, los últimos paquetes. Los paquetes viejos no importan mucho, pero los últimos sí cuentan. Y otro de los criterios para descartar paquetes es según la importancia de los paquetes. Y acá una idea es marcar los paquetes con clases de prioridades. Entonces la idea es que los enrutadores primero se desprendan de paquetes de la clase más baja y luego de la siguiente clase y así sucesivamente. El problema de esta idea es que ¿qué pasa si un host se hace el vivo y dice que todos sus paquetes tienen prioridad máxima, cuando no es así, ¿no? O sea que esta idea se presta a trampa, de que se haga trampa, digamos. Pero bueno, si todos los hosts marcan los paquetes razonablemente, entonces no habría problemas. Una idea interesante es definir un protocolo que combine desprendimiento de carga junto con regulación de tráfico, o sea que utilice las dos estrategias que hemos venido hablando. O sea, primero la respuesta a paquetes perdidos por desprendimiento de carga es que el origen disminuya su tasa de transferencia. O sea que si expira un temporizador de retransmisiones, el emisor lo va a tomar como pérdida de paquete. Vamos a ver ahora una implementación de esta idea que combina desprendimiento de carga con regulación de tráfico, que se llama detección temprana aleatoria. Entonces, en el protocolo de detección temprana aleatoria, para detectar cuándo comenzar a descartar paquetes, los enrutadores van a mantener un promedio móvil de sus longitudes de cola, que es el algoritmo que vimos antes para identificar congestión en las líneas de salida. Entonces, cuando el promedio de longitudes de una cola C sobrepasa el umbral, o sea, quiere decir cuando la línea esa pasa a estado de advertencia, una pequeña fracción de los paquetes que están en esa línea de salida van a ser descartados al azar. La idea es que para cada uno de esos paquetes el enrutador elige el paquete al azar de la cola, se descarta el paquete elegido y el origen, el host que mandó ese paquete, va a notar la falta de una confirmación de recepción del mismo y por lo tanto la capa de transporte va a disminuir la velocidad de transmisión. La consecuencia de elegir paquetes al azar de este protocolo es que hace más probable que los hosts que son responsables de la congestión, o sea, los hosts emisores más rápidos, van a perder un paquete y lo van a notar, ¿no? Y de este modo van a reducir su tasa de transferencia. O sea, la idea es que aquellos que son más responsables de la congestión sean los que pierdan paquetes y reduzcan la tasa de transferencia. El método que vimos anterior de detección temprana aleatoria se usa bastante en Internet, sobre todo cuando los hosts no pueden recibir señales explícitas de congestión. Tannenbaum dice que la mayoría de los hosts de Internet no reciben mensajes explícitos de congestión de los enrutadores. Hay otro método que se usa en la Internet que se llama SN, cuando los hosts reciben señales explícitas, o sea, en ese protocolo los hosts reciben señales explícitas de congestión. Este protocolo SN está explicado en los complementos de la parte 2 de capa de red. O sea que serían los complementos de la parte de control de congestión de capa de red. Entonces eso es todo. Lo que pido es que ahora lean los complementos de control de congestión de capa de red.
es el mejor momento para leerlo porque tienen fresco el tema del control de congestión.